Este domingo el Señor nos plantea las palabras tan buenas. Quisiera hacer un recorrido empezando, recordarnos un poquito lo que era el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Recordamos que Dios lo hace en términos grandiosísimos. Todo lo que Él hizo era un ser, un Dios, la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Lo tenemos como ese Dios todopoderoso que logró dividir el Mar Rojo en dos. Aniquiló el ejército de Faraón. Es un Dios ante quien todo el mundo tiene que postrarse, toda la humanidad, incluidos a los más ricos y poderosos. Pero no es un Dios tirano que usa caprichosamente su poder para mostrar su superioridad. Y vale la pena entonces mencionar que ese es un Dios que, a pesar de la imagen que el pueblo tenía de Él, era un Dios que administraba su poder con ternura. Siendo inmensamente fuerte, era también clemente y misericordioso. Así que nos lo describen los pasajes del libro de sabiduría y el Salmo 85 que hemos escuchado. Un Dios repleto de misericordia, un Dios tierno. En cambio, en el Nuevo Testamento habla de un modo del poder de Dios distinto. El Hijo de Dios es humilde. El poder del Hijo de Dios y el Espíritu Santo funciona de una manera espectacularmente en contravía de todo pensar, de toda categoría lógica del pensar del poder. Ese pasaje nos muestra su poder de infinita humildad. Es en su supremo abajamiento. Un Dios que se abaja tanto. Siendo Dios, se hizo siervo de Dios. Se hizo siervo de todos. Siendo Dios, se hizo siervo de todos. Y murió en la cruz. Y así logró la victoria más importante en la historia del ser humano. Ese abajamiento, la humildad, derroca cualquier poder. Querido hermano y hermana, si tú quieres ser poderoso, sea humilde. Si tú quieres ganar a los orgullosos, a los potentes, sea humilde. Este poder de débil está muy bien representado por el polvo de la levadura que se echa en la masa de harina y poco a poco fermenta y crezca profusamente, dando lugar al sabroso pan. Si miramos la levadura que el panadero utiliza, es un pizquito de levadura con una cantidad de masa de harina, y lo hace y lo cambia totalmente, lo invade, lo deja añejar. El Espíritu Santo es tan sutil que muchas personas no saben que habite en ellos, que habite en nosotros, y no sabemos qué nos conviene pedir. El Espíritu Santo, sin embargo, está ahí. Y cuando nos dejamos ayudar por Él, cuando somos dóciles a la ternura de Dios,
cuando somos dóciles a la ternura soplo del Espíritu, Él nos infunde sus dones y hace que nuestra oración por Él inspirada, llegue hasta el Padre. Como Jesús, el Espíritu Santo personifica el poder del débil. Mansamente nunca se impone, pero siempre se ofrece y ayuda a ayudarnos con todo su poder y su gloria. En los evangelios encontramos varias parábolas sobre la siembra. En una se nos dice que el sembrador esparce la semilla, la palabra de Dios generosamente, no solo en tierra fértil, pero también en las piedras, como escuchamos el domingo pasado. Al borde se caen algunos, a la zarza se caen otros, como vimos en el evangelio del domingo pasado. En la otra se nos dice también que Dios es Dios quien hace crecer el sembrado, haga lo que haga el labrador. En otra parábola de la cizaña, se nos habla de un sembrador que siembra buen trigo, como nosotros muchas veces decimos, es que a veces nuestros hijos lo crecemos con buenas morales y de pronto a los vecinos, a los compinches, a los coteráneos, les siembra también la cizaña. Por eso muchas veces nos asombra a las mamás y los padres que su hijo que era tan bueno, en cualquier momento se hizo mal. ¿Qué le pasó? Pero nos dice que también la cizaña, el maligno viene a sembrar la cizaña. Pero cuando ese empieza a crecer, descubre que hay también cizaña y entonces se sorprende. ¿Qué ha pasado? La cual entonces, además de ser un cereal de peor calidad, puede ser también tóxica. ¿Por qué ha pasado esto? Es decir, ¿cómo es posible que Dios, el dueño de la mies, le haya estropeado su trabajo? Jesús le dice a sus discípulos que el diablo a escondidas ha sembrado el mal en el corazón de algunas personas, haciéndolas dañinas para el resto, como la cizaña en un trigal. Por eso no me salgo de asombro de que nosotros siendo tan cristianos, seguimos siendo tan corruptos. A mí no me salgo del asombro de que nosotros siendo tan cristianos, 99% de colombianos somos cristianos, con las diferentes manifestaciones. Pero porque somos cada vez más injustos. ¿Qué hemos hecho con nuestro ser de cristiano? ¿Cómo ha sido posible dejar que la cizaña crezca en el corazón de un cristiano? ¿Dónde hemos puesto la cereal del bien? Empezando desde la familia, empezando desde los barrios, la vecindad, donde no podemos seguir sembrando el bien porque la cizaña nos está ahogando. Para comprender entonces todo esto, hay que tener en cuenta que siendo Dios bueno y clemente, nos ha dado la libertad. La libertad. Y eso supone que otro pueda intervenir libremente
para estropear lo que Dios dispone. Efectivamente, el origen del mal está en el libre albedrío que tenemos las personas. Ser libres, es decir, no ser marionetas de Dios. No somos marionetas de Dios. Tiene un duro precio. El mal puede actuar en nuestra vida, pero tenemos la libertad de escoger entre ser trigo o la cizaña. Termino esa reflexión, querida familia, haciendo la pregunta: ¿qué se puede hacer entonces con ello? ¿Suprimamos el mal? ¿Bombardeamos el mal? ¿Matamos el mal? ¿Eliminamos a las malas personas? ¿Están las malas personas en la iglesia? Si no estarían, entonces, ¿dónde se siembra? Si no se busca a alguien, ¿y dónde? Esta última es fácil. Solución que nos proponemos por proponer: el malo, mátelo, acábeselo con él. ¿Para qué existe el mal en el mundo? Este es más fácil. Y proponen los ayudantes del dueño de la mies. Pero pensemos, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? Solemos pensar en la cizaña, que son los que nos hacen daño y nos complican la vida, solo. Pero, ¿y nosotros? ¿Y de verdad solo hay bien entre nosotros? Un buen cristiano es el que busca diariamente ser santo. Y ser santo no quiere decir la ausencia del pecado. Ser santo es abrazar su fragilidad, reconocer que eres capaz de caer en el mal y buscar la misericordia y ternura de Dios. Que el Señor nos ayude a todos, todo el mundo, todo cristiano de buen corazón que busca hacer el bien, para que sepamos que entre tánatos y atánatos, entre la muerte, la inmortalidad y la mortalidad, la línea es muy chiquito, la línea es muy frágil. Entre el bien y el mal, la frontera es casi invisible, pero siempre tenemos la libertad de buscar este bien en nuestros corazones. Que todo lo que hagamos dignifique al hombre. Eso es ser cristiano. Amén.